Saludos, profesor. El día de hoy, mi nombre es Aldo Alvarado y el día de hoy voy a realizar la exposición virtual acerca del experimento número uno, el cual fue viscosidad de fluidos. En este caso voy a presentar mi pantalla con la exposición de PowerPoint. En un momento voy a retrocederlo a los datos. Bueno, acá es la presentación. Mi nombre es Aldo Alvarado. Los materiales que he utilizado principalmente son estos. Eh, de fluidos se utilizó el jabón líquido y el aceite vegetal, este siendo de marca Primor. Se utilizó también una balanza de manera de que se pueda medir la masa de las esferas, canicas y los fluidos. De ahí se utilizaron dos canicas o esferas, ambas tienen distintos tamaños y masas. Se utilizó una taza medidora que nos permitió medir los mililitros de los fluidos, una cinta métrica que me permitió medir el diámetro de las canicas, un cronómetro con la ayuda del celular y un envase de plástico que tenía una altura de 11.5 centímetros. Eh, Está bien. Con respecto a los datos de las canicas, se utilizaron dos canicas, ambas, como se mencionó, distintos tamaños y distintas masas. La masa para la primera 5 gramos y un diámetro de 1.6 centímetros. Para la segunda tiene de masa 21 gramos y un diámetro de 2.5 centímetros. Después de ello se busca el volumen. El volumen se utiliza la fórmula siguiente: 4 tercios por pi por radio al cubo. Para ambas canicas se encontró distintos volúmenes. El primer volumen ha sido 2.145 centímetros cúbicos y para el segundo fue 8.181 centímetros cúbicos. Pero en eso no acabamos, porque este volumen lo tenemos que pasar de centímetros cúbicos a metros cúbicos, de manera que podemos encontrar la densidad. Y para ellos simplemente solo se tiene que multiplicar por 10 a la menos 6. Y para la densidad se va a utilizar kilogramos entre metros cúbicos. En los gramos lo pasamos a kilogramos, siendo prácticamente por 10 a la menos 3. Y el volumen, como se mencionó acá, siendo por 10 a la menos 6. La densidad encontrada para la primera canica fue 2.331 kilogramos por metro cúbico y para la segunda canica fue 2.566.9 kilogramos por metro cúbico. Lo siguiente que se va a presentar va a ser, lo siguiente va a ser el primer fluido que se utilizó, el cual fue el aceite vegetal. Decidí utilizar primero este fluido porque de cierta manera yo lo consideraba previamente el proyecto menos viscoso y más fácil de calcular los tiempos. Bueno, con la altura del recipiente para ambos fluidos ha de ser de 11.5 centímetros. Y además de ello, el volumen que se va a utilizar para ambos fluidos va a ser de 180 mililitros. Un dato aparte es de que esos mililitros los tenemos que pasar a metros cúbicos. Y el dato es de que un metro cúbico es igual a 10 a la sexta mililitros. El dato que yo encontré con la ayuda de la balanza fue de que el fluido pesa 168.3 gramos. La densidad la encontramos en kilogramos por metro cúbico, el cual fue 935. De ahí ya comenzamos los cálculos para encontrar las velocidades. Pero ¿cómo se encontraron esas velocidades? Primero se realizaron el experimento de la caída 5 veces. Un momento voy a mostrar las grabaciones. Como se observa acá en este primer video que realicé, acá está el aceite y con la ayuda de un familiar se realizó el cálculo del tiempo en el que se demora la esfera en caer al fondo del recipiente. Siendo esta una esfera muy pequeña y aceite, el tiempo ha sido bastante corto. Y yo, a pesar de que me he demorado un poco en detener el tiempo, yo hice los cálculos para calcular en qué momento se detuvo. Acá en el PowerPoint, acá muestro los tiempos que yo calculé exactamente. Y esos tiempos varían si llegan a ser mucho más cortos que un segundo y llegan a ser en el intervalo de 0.55 a 0.62, prácticamente de 0.5 a 0.7 segundos, siendo
0.7 mayor a 0.62. Bueno, volviendo a las velocidades, esta prácticamente se encuentra con la altura del envase entre el tiempo que se tomó, siendo esto en metros entre segundos. Y con ello se logra encontrar estos resultados distintos de velocidades que varían siendo, disculpe por la demora, de un intervalo de 0.18 a 0.21 metros sobre segundos. Con estos datos, lo siguiente que se encuentra va a ser la viscosidad. La viscosidad son de dos tipos, una es dinámica y otra es cinemática. La dinámica se utiliza esta fracción, el cual el numerador va a ser 2 por la diferencia de densidades. La primera densidad, la más grande, que es la densidad de la canica. En este caso, la canica número 1 es de 2331. Y la segunda densidad, la más pequeñita, es la que encontramos previamente, que fue la densidad del fluido, del aceite vegetal. Esa es su diferencia y de ahí se multiplica por la gravedad. La gravedad, su aceleración, siempre vamos a utilizar 9.81. De ahí se multiplica por el radio de la canica. El radio lo pasamos a metros, de centímetros a metros, y el radio es al cuadrado. De ahí el denominador, en lo que se va a dividir, va a ser 9, siempre va a ser 9, por la velocidad que encontramos en cada uno de los tiempos. La velocidad es lo que varía, es lo que prácticamente varía en todas las ecuaciones fórmulas, y de ahí se encuentran estos distintos números de viscosidad dinámica, que su valor unidad va a ser de newtons por segundos entre metros. ¿Cuántos newtons va a haber por segundo por metro al cuadrado prácticamente? Em, y esos datos llegan a ser en un intervalo de 0.9 a 0.9 a 1.1 prácticamente esos intervalos, que con una unidad, n por segundos entre metros cuadrados. De ahí se busca la viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática, para ello se necesitaba previamente la viscosidad dinámica, y esta se va a dividir con la densidad ¿de cuál? Del fluido. En este caso, se observa acá el F de fluido. Con los datos que disculpe, con los datos que hemos encontrado antes, se divide y nos encontramos con estos siguientes datos que su unidad va a ser de metro cuadrado entre segundo, completamente distinto al anterior de dinámica. Estos datos, so- ah, lo curioso es de que la mayoría son bastante bajos, bastante pequeños estos datos, que siendo casi la mayoría por 10 a la menos 3 y solo uno por 10 a la menos 4. Muy curioso este caso, y diría que varía por ahí 0.9 por 10 a la menos 4. Ese es el intervalo a 1.2 por 10 a la menos 3. Eso diría yo. Dije 9.9, 9.9 por 10 a la menos 4, y comienza el intervalo. Bueno, ahora comenzamos con la canica número 2, y como me he extendido explicando bastante las fórmulas de antes, en ese no me extenderé mucho. La canica número 2 encontramos distintos tiempos, siendo una canica más grande, llegó a demorarse más tiempo, sí, de cierta manera se demoró más tiempo en tocar el fondo, y además de ello, esas son las velocidades que encontramos, y sí, velocidades que varían de 0.17 a 0.20, 0.2. De ahí su viscosidad, la fórmula que utilizamos antes. En este caso, hay varios datos que varían. Por ejemplo, la densidad de la canica es diferente. Como es la canica número 2, es otra densidad. La densidad del fluido se queda 935, pero el radio cambia, el radio cuadrado cambia. Siendo canica más grande, un radio mucho más grande. Y claramente en cada caso cambia de velocidad. Acá se encuentran los resultados con su respectiva unidad, y de ahí se logra encontrar viscosidad cinemática. Esto, para viscosidad dinámica, observo yo, porque el intervalo sería 2.89 a 3.2. Realmente, eso sería el intervalo. La cinemática
intervalo, todos los datos son por 10 a la menos 3 metros cuadrados por segundo, y su intervalo sería de, digamos que de 3 a 3.5, eso sería aproximadamente. De ahí vamos con el segundo fluido. El segundo fluido que utilizamos fue el jabón líquido, igual de altura, sí, y de igual manera el mismo volumen. Pero de ahí lo que cambia es el peso de este fluido. Y con ello cambia bastante la densidad, llegando a ser la densidad de 1016.67 kilogramos por centímetro cúbico, mucho mayor a a la densidad previa. Y con ello se realizan los cálculos de los tiempos. En un momento voy a mostrar rápido un video de cómo se fue el jabón. Bien, acá se observa el primer video que realicé para el cálculo de cuánto tiempo se demora la esfera, esta es la pequeña, en caer al fondo del recipiente. Y como se observa, como con el jabón tiene una mayor densidad, se observa que demora mucho más tiempo. Demora demasiado. En este caso, creo que es 6.17, aunque de cierta manera yo puedo haber presionado mal y de igual manera lo calculé. De igual manera ya he hecho los cálculos previos y acá he realizado para dos distintos videos, siendo cinco repeticiones. Los tiempos obtenidos acá, de ahí las velocidades, misma altura que el anterior ejercicio, y en este caso la velocidad es muy baja, bastante baja, llegando a ser menor a 0.02 metros sobre segundo. Con ello, la fórmula de viscosidad dinámica y cinemática. ah, Acá lo curioso es los cambios son estas densidades. La densidad de la canica número 1, pero esta es la densidad del jabón líquido. El radio de la canica número 1 y las velocidades que varían de cada uno. Acá se encuentra, ah, está bien mi video. Acá se encuentran los distintos datos que varían, llegando a ser el menor 9.651 newtons por segundo entre metro cuadrado, y el mayor llegando a ser este. Lo curioso es de que las repeticiones de cierta manera llegaron a ser velocidades similares, en dos pares de velocidades iguales, un par y otro par, llegando a causar dos casos de viscosidades iguales. Bueno, de ahí, viscosidad cinemática, utilizamos los datos, se divide entre la densidad del líquido, del jabón, en este caso, y llegan a ser estos datos. Todo, el mayor siendo este presente, 1.061 por 10 a la menos 2, y el menor siendo este otro 9.493 por 10 a la menos 3. Todo metro cuadrado por segundo. Disculpe. Bien, y lo siguiente que presento va a ser el de la canica 2. La canica 2 también unos tiempos duró menos, curiosamente duró menos a la anterior canica, como debió ser, y, y de igual manera las velocidades llega a ser el mayor, misma altura se utiliza. Mayores velocidades, se emplean esas fórmulas, acá densidad de la segunda canica y la densidad del jabón, radio de la segunda canica y los datos que encontramos acá. De ahí con los datos de viscosidad dinámica encontramos la de viscosidad cinemática, que llegan a ser todos por 10 a la menos 3, siendo metros cuadrados por segundo. Y ya para finalizar, acá presento una tabla de comparación. Considerando que han sido demasiados datos que logro encontrar, siendo cinco tiempos, dos canicas y dos fluidos, llegan a ser con tan solo viscosidad dinámica 20 datos. Para viscosidad cinemática serían otros 20 datos, pero acá presento solamente de viscosidad dinámica. Curiosamente, el que tiene menor viscosidad, por así decirlo, para menos viscosidad sería el de la primera esferita, para el aceite vegetal, que fue, que fue la esferita más pequeña, y el aceite con menor densidad. Y para la viscosidad dinámica más alta, más grande, ha sido la de jabón líquido con la primera esferita, curiosamente. Los datos no engañan y como tal, acá el mayor llegó a ser 10
10.787. Bueno, eso es todo lo que he realizado, los cálculos que he desarrollado, se van a hacer adjuntos al trabajo y a este PowerPoint junto al artículo. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo en escuchar este trabajo y le agradecería mucho le agradecería mucho que se observe, que se haya observado mi esfuerzo en este trabajo. Gracias.